Sí. Hoy día has sido, has mandado a recoger el almuerzo, ¿no? No vas a después decirte todos los días tenemos que comer. Sí, pero no, pero justo llegó, creo, 15 minutos después, ¿no? Me parece 12:15. Usted llegó 12:15. No sé. Llegó así como Además, estoy comido. sí, pero es una cola, horrible. Pero bien. ¿Por qué se está otra vez saliendo? No le he hecho nada. Así se dice. Por eso me conviene otro. No hay comida. Es un beneficio. Ok. ¿Está? ¿Listos? Preparados. Ahora vamos a ir a la parte de rostro. Está bien. 14 besitos con pluma. Ya no sabemos esto bien. Porque yo estaba hablando y no estaba sin saber la no quería que quedan 14 huesos, de esos huesos, 2 son impares, que es el pómen y la mandíbula, y todos los demás vienen simétricos, ambos lados. Entonces, 2 maxilares, 2 malares, que son los naranjitos, 2 malares, 2 maxilares, 2 ungis, que están acá en rojito, 2 huesos propios de la nariz, 2 palatinos que están acá adentro, y estos que se ven acá, los cornetes superiores. Entonces, el cornete superior y el medio le pertenecía al hueso etmoides. Entonces, empezamos con el maxilar o, para normal, maxilar superior, que en alguna literatura sale como maxilar inferior a la mandíbula. Va a presentar una cara externa y una cara interna. Va a tener 4 bordes, un borde superior, un borde posterior, un borde inferior y un borde anterior. Por lo tanto, tiene 4 bordes, tiene 4 ángulos. ¿Okay? Y también va a tener la presencia de 3 apófisis. Una apófisis que se va a articular hacia arriba con el frontal, que se llama apófisis ascendente o del frontal, una apófisis piramidal y una apófisis palatina para la articulación con la lámina perpendicular, la lámina horizontal del palatino. En cuanto a su cara externa, que dicen que se ve en la imagen de arriba, vamos a tener que tiene acá el proceso frontal, se ve hacia arriba una ramita que se articula con el proceso maxilar del frontal. Va a tener una crista lagrimal anterior, que va a tener el surco para el conducto labial
orbitaria, la parte del piso de la cavidad orbitaria, en donde va a tener esta ranurita o surco por donde va el nervio y arteria infraorbitario. Va a tener también esta apófisis que está acá, que es la apófisis cigomática para la articulación con el hueso malar o cigomático. Va a tener también en su cara posterior la presencia de este otro canal, que es el canal del conducto nasolabial, por donde pasan las lágrimas hacia las fosas nasales. ¿Sí? Ahora está yendo hacia las fosas nasales. ¿Correcto? Por este canal pasan las lágrimas. Por eso ustedes lloran, moco, oración, lloran, moco. En la cara interna, esta que está acá, que da preeminencia o proceso palatino para articulación con la lámina horizontal del palatino, para formar la cavidad palatina, que es parte de la cavidad bucal. Y hacia arriba, piso de la cavidad nasal. ¿Sí? Tiene la apófisis palatina, como dije, que hacia arriba es el suelo de las fosas nasales y hacia abajo parte de la bóveda palatina, de la cavidad bucal. Tiene el canal nasal, tiene también el canal o apófisis descendente que se articula con el hueso contrario, contralateral. En cuanto al hueso más lateral del rostro, que es el malar o cigomático, que es lo que ustedes conocen como el cómulo, va a presentar también una cara externa y una cara interna, o la que va a estar en relación con la fosa cigomática y la fosa temporal. Tiene 4 bordes, tiene el borde temporal que va a dar hacia la fosa temporal, que se articula con el hueso temporal. ¿Se acuerdan que el temporal tenía una apófisis cigomática? Se va a articular con este proceso de acá, esta porción de acá. ¿Sí? Se va a formar el arco cigomático. Esa sería parte posterior. ¿Sí? Estamos viendo un cigomático del lado derecho. ¿Correcto? Esa es la parte anterior, la parte posterior. Tiene un proceso superior que es el proceso del frontal, porque así como el maxilar se articula hacia arriba con el frontal, ese también se articula hacia arriba con el frontal. ¿Recuerdan que el frontal era así? Para formar con él la cavidad frontal. El cigomático va a formar parte de la pared lateral externa de la cavidad frontal. Ya vamos más o menos armando la cavidad frontal. Cuando pasa la cavidad frontal, me van a decir todo que es acá. Va a tener también hacia abajo un borde maceterino, esta prominencia, que es donde se va a insertar el músculo maceterino. ¿Que se insertaba dónde más el músculo maceterino? El maceterino en el temporal, ¿se acuerdan? La ramita de la inferior de la ramita cigomática del temporal. Va a tener, tiene 4 bordes, 4 ángulos. ¿Sí? Pero si no hay ángulo superior, donde está la apófisis orbitaria externa del frontal, una inferior hacia la maxilar, la anterior que también va hacia el maxilar, esta es la cara posterior, esto va hacia atrás, esto va hacia adelante, esto hacia adelante, su apófisis maxilar, y hacia atrás la apófisis del temporal o cigomática del temporal. Va a tener canales también, como este canal de acá. Casi todos los huesos tienen un agujerito, ¿sí? Es por donde pasa la arteria nutricia para ese hueso.
Entonces, acá también tiene un canal malar por donde atraviesa la arteria malar, para la redundancia. En cuanto a los huesos nasales o huesos propios de la nariz, son dos tipos pares, que era una articulación de tipo plana, pero de tipo fibrosa. Es una estructura fibrosa plana. ¿Okay? Entonces van a tener dos caras también, una cara anterior y una cara posterior. Va a tener un borde superior que se articula con el hueso frontal. ¿Se acuerdan? Teníamos que contar una espina nasal, el hueso nasal a cada uno de estos lados. En la parte inferior, su borde inferior, que es este de acá, hacia acá abajo, que se va a articular directamente con el cartílago del hueso nasal. ¿Okay? Luego tiene un borde externo y un borde interno. El borde interno va a ir este va a ser el borde interno, ¿okay? Que va hacia la espina del hueso, a la espina nasal del frontal y a la lámina contraria, o sea, el hueso contrario. Hacia la parte posterior a este va a estar en relación con la lámina perpendicular del etmoides y con el nasal opuesto. Y en su borde externo, para atrás es externo, no solo interno, borde externo. Me van a decir, este interno puede ser acá. El borde externo. Y el externo simplemente se va a articular con la apófisis nasal o frontal del maxilar. Tiene canales también, sí, tiene impresiones en la cara interna o endocranial, que va a estar en relación con sus vasos y sus nervios. ¿Okay? En cuanto al lagrimal, que es este otro huesito acá irregular, que está situado aquí, el plomito, acá, es el plomito ahí. Vamos a tener que tiene también igual una cara externa y una cara interna. La cara externa está en relación con el canal nasolagrimal o lágrima nasal, ¿sí? Pero vimos también que tenía el hueso, el maxilar, se continúa. En cuanto a no voy a detallar más, porque en realidad es un poco chiquito que no tiene mayor relevancia, ¿sí? Solo que sí me tienen que decir sus relaciones anatómicas. O sea, con qué huesitos están articulados, ya lo hemos visto. Luego tenemos a este otro hueso irregular que tiene esta forma media rara, como una L, que es el palatino. Son dos a cada lado. Acá está detallado con un plomito. Este va a tener una porción igual que el etmoides, una porción vertical y una porción horizontal. ¿Sí? La porción horizontal en este caso va abajo y la porción vertical hacia arriba. En cuanto a la lámina horizontal, que es esta de acá, va, dijimos, a articularse con el maxilar, ¿sí? Va a articularse con el maxilar para formar parte del piso de la cavidad nasal y hacia la parte de abajo la bóveda palatina, ¿sí? De la cavidad bucal. Va a tener también cuatro bordes, al ser cuadrilátero, tiene cuatro bordes. Un borde externo, donde está en relación con la porción vertical maxilar. Un borde interno que está hacia la parte de la cresta nasal, hacia la parte superior, arriba. Acá. Luego tiene un borde anterior que está en relación con las apófisis palatinas del maxilar y una posterior que está en relación también con la espina nasal. En cuanto a su lámina vertical, esta es ya una vista de su cara interna y esta es una vista de su cara externa. En la parte interna vamos a ver que tiene una cresta inferior o una conchita acá. Tiene una cresta superior, cresta etmoidal, y va aquí a dar paso al meato inferior. ¿Okay? Esta de acá. En la cavidad nasal
importante más tenemos con este hueso? Tiene una escotadura en su borde superior, es esta de acá, que es la escotadura esfenopalatina, que es un agujerito por donde atraviesa la arteria esfenopalatina y el nervio esfenopalatino. Y en cuanto a sus apófisis, va a tener 4 apófisis. La apófisis orbitaria, que va a formar parte de lo que era la cavidad orbitaria, o el etmoides con el esfenoides con el maxilar. Son circulaciones con el hueso. Luego tiene la apófisis esfenoidal, que es esta porción de acá, que va a ser parte de la base de la apófisis pterigoides, por donde va a pasar, dijimos, había esa escotadura que pasaba, arteria, nervio, esfenopalatino. ¿Okay? Entonces, una relación con el esfenoides, se va a formar junto cuando se articula ya con el esfenoides. Cuando está solo, escotadura, ¿sí? Pero cuando ya hay una articulación, junto con la escotadura que tiene el esfenoides, forma un conducto, ¿sí? Se llama conducto esfenopalatino, palato pterigopalatino. Luego tiene una apófisis piramidal, ¿okay? Que también igual tiene canales palatinos menores que atraviesan arterias y vasos menores, ¿no? En esta zona de aquí, por ejemplo, no sé si han tenido o han visto o han tenido amigos que les han mucho la nariz, epistaxis se llama, ¿no es cierto? Entonces, ¿es por qué? Porque las venitas de esta zona de acá, de estos canales, por ahí jalan. Por ahí bajan los canales, una red de vasos sanguíneos en esa zona posterior del piso de la nariz. Y por último, hacia adelante, esta porción de aquí, que es la apófisis maxilar, que simplemente se articula con la lámina del maxilar. El otro hueso que era acá, dijimos que era un hueso libre, que era el correte inferior, que es ese hueso que tiene forma de conchita. Va a tener dos caras también, igual que todos sus huesos, una externa que va hacia las fosas nasales y una interna que va a formar la fosa nasal propiamente dicha. Tiene un borde superior y un borde inferior que es libre. El borde inferior libre da hacia los cornetes, ¿sí? Niamiatos. Y tiene dos extremidades. Una extremidad anterior que da articulada con el maxilar y una posterior que se va a articular con la porción vertical del palatino. Y el vómer, que es el que forma parte también del tabique nasal, junto con el septo nasal o cartílago nasal, va a ser un hueso impar, ¿cierto? Es uno solo. Este vómer va a tener una forma como triangular. En la cara superior va a tener esta escotadura que se articulaba con la lámina vertical del etmoides en forma de Y, que es la sutura escleresis. ¿Veis? Entonces, acá, en esta porción de aquí, en las alitas del vómer, se inserta con el etmoides, ¿okay? Para que la escleresis. Va a tener un borde superior, como dije, en donde está ese canal. También va a tener un borde inferior, que está acá, que va a estar en relación con la porción horizontal del palatino y del maxilar. O sea, este de acá, el borde inferior, que es simplemente para la articulación con las láminas horizontales del palatino y del maxilar. Y una porción posterior que está libre, que es donde van a estar hacia atrás las cuadras. ¿Okay? Las cuadras. Va a separar las cuadras. El último hueso, el maxilar inferior o mandíbula, que también es un hueso impar, va a tener un cuerpo y dos ramas. ¿Okay?
tiene un cuerpo central y dos ramas verticales. El cuerpo, que tiene forma como de herradura, ¿sí? Es así, la herradura, en forma de herradura, va a tener una cara anterior y una cara posterior, o buco cervical, que va hacia la parte del cuello, ¿sí? Va hacia la boca y hacia el cuello. En la cara anterior, ¿qué detalles anatómicos importantes podemos destacar? Va a tener la sínfisis mestoniana, la protuberancia mestoniana, el tubérculo mestoniano. Esto de cuando algunas personas lo tienen ligeramente más cuadradito, los hombres sobre todo, ¿cierto? Tiene un orificio, como todos los huesos, el orificio nutricio o orificio mestoniano, por donde atraviesa la vena, atraviesa la arteria mestoniana. Y también por ahí sale el nervio mestoniano. ¿Okay? Va a tener, bueno, y hacia arriba la parte superior por los alveolos, ¿no? Los alveolos dentales. ¿El tipo de articulación tenía? ¿Ves? Fibrosa. Está bien. Y en su cara posterior vamos a tener que tiene esta apófisis de acá, ¿okay? Que es la apófisis geni, donde se va a insertar parte de los músculos de la lengua. También tiene una fosita, no sé si lo debe ver acá, una fosita para la glándula salival submandibular. También tiene una fosita aquí. ¿Se lo debe ver acá? Sí, no. Yo no veo acá, pero sé que por acá está muy solo. Pero por aquí, esta prominencia de acá, como una línea. Esa es la línea para el músculo miloioideo. Esa es su vista superior y su vista inferior. En la vista superior se logra ver simplemente todos los espacios o cavidades alveolares. Y en el centro, el septo interalveolar. Tiene una línea oblicua y de ahí la línea de y en la cara inferior, igual la cosita digástrica que está acá lo más inferior, donde se inserta también el músculo digástrico. ¿Dónde se insertaba también el músculo digástrico? Lo dije hace rato, no de hueso. Temporal. Una apófisis para el digástrico, la chiquitita. Ramas, que es la que va hacia la parte a activarse con qué hueso, con el temporal, a formar la articulación temporomandibular, que tiene ¿qué movimientos? Posición. A ver, rótalo tu mandíbula, desafío. Ascenso, descenso, extrusión, producción, dilución. Bueno, simplemente aquí vamos a encontrar una apófisis redondeada, esta apófisis cóndila tiene una cabeza, ¿sí? Una cabecita, tiene una fosita pterigoidea y hacia la parte anterior a esta va a tener una ramita más que es la apófisis coronoides, ¿sí? Se llama apófisis coronoides. ¿Sabe qué es la apófisis coronoides? Tiene una escotadura que es la escotadura mandibular. Tiene también una espina, acá un tubérculo masentérico, donde se inserta el músculo masentérico. La parte interna, igual, el surco para el músculo miloioideo, la tuberosidad pterigoidea y el ángulo de la mandíbula. En cuanto a los bordes, igual un borde anterior, donde está la línea oblicua o el ubicado planal, una posterior que es una relación con la glándula palótida. La glándula palótida está ubicada aquí, externamente obviamente, ¿no? Pero fuera del músculo macetero,
la cavidad nasal y el piso medio. ¿Ok? Eso sí, tienen que saberlo sí o sí para prácticas. Conformación, relaciones y qué elementos atraviesan los agujeros que van a presentar. Empezamos. En cuanto a su configuración interna, vamos a ver que la cavidad craneal se va a dividir en bóveda y en base. ¿Cómo podemos separar la calota de la base del cráneo? Vamos a dibujar una línea imaginaria que atraviesa, dije, desde la parte más anterior del frontal, y le dije, recuerden este punto, aquí era la glabela. ¿Okay? Desde la glabela vamos a hacer una línea imaginaria que va a irse hacia atrás, hacia la protuberancia occipital externa. Entonces, cortamos ahí y sacamos. Entonces, cuando hacen necropsia, se corta el cráneo en toda la circunferencia y se saca la calota para exponer las meninges, se rompe el meninge y se saca masa encefálica. Ahí podemos ver una vista interna de lo que es la calota. Se le hemos sacado esta parte de acá y la estamos viendo así y así. ¿Okay? La parte interna del cráneo. Dijimos que había un piso anterior, que es todo el plomo que está acá, un piso medio, que su límite anterior eran las alas menores y mayores del esfenoides con el libus, y hacia abajo vamos a tener, perdón, el libus hacia abajo, también que sigue desde el libus la línea o surco petroso del tempo temporal. ¿Sí? Hay una línea que les dibujé con su piso. Esto es la parte más prominente del peñasco, que es esta de acá. Entonces, todo esto es piso medio. ¿Y por qué espero que se prendan los orificios del piso medio? Porque ya mencioné que tiene un agujero rasgado anterior, un agujero oval, un agujero redondo mayor, un agujero redondo menor. ¿Sí? Y ya les dije qué elementos estaban en oración, qué pares craneales y nervios y arterias atravesaban cada uno de ellos. Esta parte la voy a pasar rápida porque es solamente la bóveda, y vamos a tener que va a estar formada por el frontal, va a estar formada por los parietales y parte de la concha, que sería acá, la concha del occipital. ¿Okay? En la línea media, simplemente las crestas del frontal, aquí se insertaba la hoz del cerebro y hacia acá abajo continuaba, ¿sí? Acá vemos un canalcito que es el canal longitudinal, en donde se aloja el seno longitudinal superior. Los senos son venas. Y hacia los lados simplemente la fosa frontal, la fosa parietal y la fosa cerebral occipital. Las suturas que se pueden ver ahí es la frontoparietal o coronal y la sutura parietal o sagital. Y esta última, que es la parietal occipital, sería lambda o lambdoidea. Lo que ustedes conocen acá adelante vendría a ser, ¿cómo le llaman a los vehículos? La fontanela anterior, ¿no? Luego se osifica acá, y atrás la fontanela posterior o lambdoidea. En cuanto a la base del cráneo, antes que se duerman allá o sigan algún teléfono, vamos a tener que el compartimiento anterior o piso craneal anterior va a tener como límite delantero, o la parte de delante, esa línea que cortaba la base, o sea, la zona de la vela posterior. ¿Okay? Desde ahí es el límite del piso craneal anterior, piso anterior o compartimento anterior, cualquiera. Y hacia atrás, su límite posterior
es el canal óptico, que es esta porción de acá, y el borde posterior de las alas menores del esfenómeno. Son esto de acá. Me dice que acá estaban los agujeritos, ¿sí? Estos de acá. Eran los canales de los nervios ópticos, el segundo par craneal. Hacia la línea media, ¿qué detalles anatómicos importantes vamos a destacar en el plexo craneal anterior? Teníamos esta prominencia que se llamaba crista galli, que pertenece a la lámina vertical del etmoides. Hacia los costados de la crista de Galli había una lámina que tenía full agujeros, que era la lámina cribosa del etmoides, que está en relación con el nervio olfatorio. Luego tenemos el agujero ciego, que es esta porción que está acá, no sé si se logra ver la luz negra acá. Este es el agujero ciego, que simplemente es paso de los vasos que van hacia el frontal. Luego tenemos el canal óptico, que es acá con una depresión entre los dos orificios, ¿no? Una depresión con un canal, que es para la depuración de los nervios. Lo voy a pasar porque ya los demás detalles anatómicos del piso anterior no les voy a preguntar tanto. Simplemente ya están anotados para los factores, para el grupo factores, que es la lámina cribosa que les acabo de decir, la libre etmoidal, el agujero etmoidal y las protuberancias orbitales, que son estas porciones de acá, ¿no? El compartimiento medio, que es el que se tiene que aprender. Sus límites, si el límite posterior del compartimiento anterior era la línea que